Quiero darle la bienvenida a nuestros distinguidos foristas en el día de hoy. Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Juan Andrés, muy buenos días. Bienvenido al programa en el día de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Buenos días a tu audiencia. A Carlos González Contreras, quien preside la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Carlos, bienvenido al programa en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel y toda tu audiencia. Gracias. Hemos planteado construcción y vivienda, la realidad del sector, como centro para nuestro foro, y le hemos pedido a nuestros oyentes que adelantasen preguntas, opiniones, con el hashtag Sin Techo. Les leo algunos de estos comentarios a manera de abreboca. Yusleini Aristigueta. Sin techo. Si adquirir alimentos es una tarea difícil para estos días, mantener los bienes se hace imposible. Pensar en comprar un apartamento ya ni un sueño es. Gladys Melet, sin techo. Además, se tiene que agregar el equipamiento de la vivienda y un largo etcétera. Es un imposible pensar casa propia. Dice un oyente que se identifica como la historia se repite. La misión más exitosa del régimen ha sido la misión Los Sin Techo. Con ella aseguraron la mediocridad y dependencia del pueblo. Marco Lépore, sin techo. Ahora es más común ver gente durmiendo en las calles, y no por ser gente que está mal de la cabeza, sino gente que no tiene un techo donde vivir. Dice Arquímedes, sin techo y sin ninguna posibilidad. Ayer vi en una reconocida cadena de ferretería en la avenida Los Próceres, aquí en Caracas, un envoltorio con 10 tornillos tirafondo en 79,000 bolívares. ¿Cuánto costará una lámina de acerolit?, se pregunta él. Rubén Meléndez, sin techo. ¿Cómo hacen parejas jóvenes que se casan para tener una vivienda propia? Vivirán con padres y familiares. Rubén Meléndez, sin techo. La gran misión vivienda solo fue chantaje electoral. Ya ni nombran este programa. Eso nos da una idea, pues, de lo que está pensando más o menos nuestra audiencia. ¿Cuál es la realidad del sector? Comencemos por la construcción. Juan Andrés Sosa. Bueno, César Miguel, yo creo que para todo el mundo es evidente que la construcción, como algunos otros sectores, el sector automotriz, son de los que más se han visto afectados por toda esta política económica del Estado venezolano. Hoy en día la construcción se encuentra paralizada en aproximadamente un 93%. Eso es producto de varios factores, la improductividad de las empresas, falta de materia prima por la improductividad de las empresas básicas en manos del Estado venezolano, donde Sior todavía después de su nacionalización hoy en día no produce ni siquiera el 6% de su capacidad. Adicionalmente a eso, una falta de financiamiento gravísimo, se ha descapitalizado la banca producto de la emisión de dinero inorgánico por parte del Estado, y eso lleva a que el banco más importante del país no te podría prestar más allá de $1 millón. Por lo cual tú no puedes construir, vamos a decir, ninguna obra importante. Y por ahí lo que dijo alguna de las oyentes, el tema del poder adquisitivo del ciudadano. Si tú ves la última encuesta en COVID, el 83% de la población venezolana está en estado de pobreza, 50%, 52% en pobreza crítica, y si haces una encuesta, de alguna manera te das cuenta que el 93% de la población manifiesta no estar en capacidad de poder adquirir vivienda. Ahora, soluciones, sí hay soluciones, evidentemente esas pasan por un cambio de política, lo cual hay que darle un subsidio directo al comprador, porque el comprador en este momento está empobrecido. Ahora, ¿cómo puede dar un Estado en que se encuentre en la situación económica actual un subsidio directo al comprador? Bueno, cambiando de política, y precisamente de políticas en el caso de la Misión Vivienda. Misión Vivienda, fíjate tú, el presidente de la República declaró que en noviembre del año pasado había gastado algo así como $95,000 millones en Misión Vivienda para construir 1.150.000 viviendas. Eso le da un promedio como $83,000 por vivienda, lo cual es un exabrupto dentro de nuestra economía actual. Si tú sacas la cuenta de lo que debería costar esa vivienda en el mercado internacional, le quitas el terreno, cada vivienda esa debió costar $22,000, y el Estado venezolano malbarató, por no decir otra cosa. Las autoridades se encargarán de ver a dónde se llevaron esos fondos, pero malbarató más de $76,000 millones en Misión Vivienda. Por eso nosotros catalogamos la Misión Vivienda como la gran estafa al pueblo venezolano.
Una gran estafa, además, dice el refrán, piensa mal y acertarás, pero uno supone una grandísima corrupción, Juan Andrés, porque estás hablando de muchísimos millones de dólares. Bueno, fíjate, para que te des una idea, Ser Miguel, tan absurdo, el gobierno de Venezuela modificó la ley de contrataciones públicas para que las contrataciones que se hicieran bilaterales, o sea, entendiéndose por bilaterales inclusive contrataciones con empresas extranjeras, no fueran objetos de auditoría. Eso llevó a que contrataron a todas estas empresas de distintos orígenes, para no calificar ninguno, y les pagaban entre 100 y 110 mil dólares por unidad de vivienda, sin poner terreno, sin pagar financiamiento, sin pagar impuestos, sin tener márgenes de promotor, en fin. Ahora, esas viviendas en el mercado internacional no costarían más de 45 mil dólares. Y si le quitas el terreno, y le quitas el financiamiento, y le quitas parte de lo del urbanismo, porque parte fueron terrenos que se apropió el Estado, no expropió, sino se apropió indebidamente el Estado de terrenos privados que estaban urbanizados, entonces esa vivienda no debió costar a precios internacionales 22 mil dólares. Y 22 mil dólares es decir mucho en al cambio que tú quieras poner en Venezuela. O sea, ni siquiera las viviendas se venden a esos precios. Bueno, eso genera esa diferencia de 76 mil millones de dólares. Eso mismo ocurre si hablas más de las partes de construcción, es lamentable. En obras públicas hoy en día hay más de 44 mil millones de dólares de obras públicas paralizadas con sobreprecio, que no le sirven a nadie en Venezuela. Y si tú sumas esos 76 mil con esos 44 mil millones de dólares, estás hablando de 120 mil millones de dólares, que es equivalente a la deuda externa venezolana. Y cuando la ama de casa se pregunte por qué le falta la harina de maíz, bueno, piense que es por esa razón. Hablaba Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Veamos ahora el problema desde el aspecto inmobiliario. Carlos González Contreras es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Carlos. Sí, César Miguel, retomando un poco el tema de Gran Misión Vivienda, para que la gente tenga una idea de lo que el oyente calificaba como estafa, según números del gobierno nacional, se han entregado hoy 1.804.000 viviendas en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, en los 6 años, ya para 7 años de duración de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, para que tengan una idea de lo que es esta cifra. Y el año en curso, 2017, se ha entregado la bicoca de 444.911. Estos son cifras oficiales, sacadas de la página de la página ABN, y seguramente vamos a llegar a 500.000 en diciembre. Estas 500.000 unidades que supuestamente se han entregado este año equivalen a la suma de lo que entregó o que va a entregar México, Colombia y Perú. O sea, estos 3 países juntos, que tienen una población de cerca de más de 300 millones de habitantes, solo han entregado alrededor de 500.000 unidades de vivienda, que es lo que nosotros decimos aquí en Venezuela que hemos entregado. Brasil, el monstruo de Brasil, no va a llegar a 500.000 unidades este año, cuando en años anteriores había llegado un poco más. Pero esas son cifras simplemente que son increíbles, son el cénic de las cifras oficiales, simplemente absurdas. Esto equivaldría a 30 veces todas las viviendas que ha construido la democracia en Caracas, todos los edificios de Caricuao, del Valle, de Coche, del 23 de enero, 30 veces solo este año. En cuanto a, para que tengan una idea más gráfica, en Venezuela existen solo 800.000 apartamentos, donde vives tú, donde vivimos nosotros, son 800.000 apartamentos. Si decimos que hemos construido 1.804.000 viviendas en los últimos 7 años, significa que el déficit prácticamente no existiría. Simplemente no existiría el déficit. Estas son las cifras de Gran Misión Vivienda. Si le añadimos a eso los factores de costos que ya señaló Juan Andrés, bueno, tenemos una gran estafa a la esperanza de la población venezolana. Hablaba Carlos González Contreras, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Les leo algunas de las opiniones de nuestros oyentes. Mencionaste Caricuao. El oyente MJGC III, sin techo. En tiempos de la Cuarta se construyó un urbanismo como Caricuao, que en una época tuvo más canchas deportivas que todo Perú, ahora mermado por la desidia, sufre los embates de la Quinta y quieren llenarlos sin planificación de edificios llamados socialistas, entre comillas. MEFC
Si ya la vida es dura en este país, la vivienda cada vez se ranchifica más. Este régimen obliga a nuestra juventud a irse, porque es imposible tener casa, comida y salud. Los venezolanos somos los sin techo de Latinoamérica. Carla Jubert, sin techo. Un apartamento en Santa Inés, en Caracas, costaba hace 16 años 35 millones de los viejos. Creo que eso serían hoy en día 50 millones del innombrable dólares, dice. Terrible la situación que vivimos. Hablando de costos, comparando, un oyente que se identifica como el caraqueño pone el anuncio de una carpa y dice, con lo que cuesta la carpa yo podía comprar 2 apartamentos hace 18 años. La carpa cuesta 7 millones de bolívares. Sí, sí. En fin. A ver, Juan Andrés, ciertamente la comparación es como para reírse, pero el drama va por dentro. La industria que representa, que tradicionalmente, por ejemplo, es la gran empleadora del país, nada emplea más que la construcción, ¿qué porvenir tiene para el año 2018? Bueno, fíjate, la Cámara Venezolana de la Construcción, evidentemente, ante esta coyuntura de país, ante esta parálisis, ha planteado varios proyectos que de alguna manera se lo ha planteado a la sociedad civil en general, de manera de generar un cambio de rumbo, sea quien sea que esté dirigiendo el país. En eso planteamos el Plan Nacional de Vivienda, donde se está planteando una construcción de vivienda de alrededor de 200.000 viviendas año. Se está planteando el Plan Nacional de Infraestructura, donde de alguna forma se le está dando prioridad a las obras que realmente requiere el país. No tiene nombre que hayan 44.000 millones de dólares en obras paralizadas y estemos en el penúltimo lugar en competitividad en infraestructura en Latinoamérica. Y ha planteado pues una serie de políticas públicas para la construcción de la Venezuela que queremos, para lograr un cambio. Para eso se requiere un cambio de actitud, ¿ok? Y sobre todo se requiere recuperar valores. Tú no puedes seguir manejando el país en las formas en que se está manejando. Mira, para darte un ejemplo, no solamente en vivienda, te puedo darte un ejemplo. Hubo recientemente la reunión de la Federación Interamericana de la Construcción en Argentina, y el presidente Macri intervino y dijo, bueno, ahora que se están haciendo las cosas de forma transparente, cuando antes participaban 3 personas en una licitación, 3 compañías en una licitación, ahora participan 20. Y hemos logrado que el costo de la carretera baje $700.000 por kilómetro. Cuando antes se pagaba la exorbitante suma de $2 millones por kilómetro, hoy en día el kilómetro de carretera nos cuesta $1.300.000. ¿Tú sabes cuánto era el presupuesto de la conexión Santa Lucía-Kempis de 48 kilómetros que de alguna manera se está ejecutando y gracias a Dios se paralizó? ¿Cuánto? $480 millones. Eso es decir, $10 millones el kilómetro. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables que han defalcado el país? O sea, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están los ineptos que contrataron a esos precios? Porque o tú eres responsable por omisión o eres responsable de acción. Entonces, yo creo que gran parte de la crisis que tiene el país, no solamente es económica, política y social, sino quizás lo más importante de la crisis que ha traído, vamos a decir, esta mal llamada revolución, ha sido una crisis moral. Porque esto es imperdonable, lo que han hecho con el país. No hay derecho que la población y la familia venezolana le esté faltando su alimento, no hay derecho que le esté faltando, vamos a decir, su medicina, no hay derecho que el cantante del Papa haya muerto por falta de medicina, Huaycarán, okay, haya muerto por falta de medicina, porque simple y llanamente se malbarataron, por no decir otra cosa, $120.000 millones solamente en la rama de construcción. Y bueno, y recientemente tú acabas de hablar un poco de lo que ocurrió en la parte petrolera, y ni hablemos de las importaciones en manos del Estado. Entonces yo creo que llamados un poquito a darle esperanza a toda la población venezolana y que si hay cambios, hay posibilidades. Yo creo que nosotros estamos el año que viene en una etapa de planificación para ver qué vamos a hacer en el futuro para poder construir un país mejor. Pero si no hay un cambio de política, es difícil que se pueda hacer algo, porque se requieren unas reglas que permitan que tanto el sector privado nacional como extranjero
participen libremente en la construcción de un país. Hablaba Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Una oyente que se identifica como Pepasomá. Peor que vivir sin techo es vivir sin piso firme donde desarrollar una vida digna. Gaby Bustamante hace esta observación que le voy a pasar a Carlos González Contreras. Sin techo, pero sí hay bastantes construcciones de oficinas por toda Caracas y todas vacías. ¿Cómo se explica eso? Carlos. Sí, la explicación del tema de las oficinas aquí en Caracas, que asciende aproximadamente, o va a ascender ya para el 2018, alrededor de 450.000 metros cuadrados de oficina, responde a una realidad no tanto inmobiliaria, sino económica. Son grupos económicos que tenían disponibilidad de bolívares y ante la inminente inflación prefirieron invertir en bloques, en cemento, y construyeron sus sedes, construyeron edificios para arrendar y se produjo esta playa de grandes edificios allí en la zona de las Mercedes, en la zona del corredor de Chacao, que suman, como te digo, alrededor de 450.000 unidades, 450.000 metros cuadrados, que es una cantidad que excede las necesidades actuales de una economía como la venezolana. Pero yo quería hacer una observación con respecto a los precios, con respecto al tema del precio de la carpa que citabas, porque sí, es paradójico. Resulta que no, los precios, por supuesto, han aumentado en bolívares, producto de la inflación, pero el gran perjudicado de toda esta situación es la clase media venezolana. La clase media venezolana no solo que se ha empobrecido porque tiene menos ingresos, sino porque su único bien importante, que es la vivienda, también ha bajado de precio. Para que tengan una idea, nosotros hicimos un evento el lunes pasado de las perspectivas del 2018 y se vieron estos precios allí. Los precios dolarizados, porque hay que comparar en una moneda, de Brasil, por ejemplo, que es la que encabeza la lista en América Latina, es de $3.751 por metro cuadrado. Los precios referenciales promedio del área metropolitana de Caracas, que es bastante mayor que el promedio del resto del país, es de apenas $690. Los precios en Colombia, por ejemplo, están alrededor de $2.300. En Nicaragua, $1.300. En El Salvador, $1.193. Y cuando vemos que aquí en Caracas están en promedio $690, algo está pasando. Algo está pasando cuando Caracas históricamente era una ciudad que estaba entre los 4 o 5 primeros lugares de precios en América Latina. Hay una situación, una paradoja muy, muy cruel. Por ejemplo, el propietario de una vivienda que quiere venderla hace muy mal negocio si la vende, porque está muy devaluada esa vivienda, en el contexto que ya tú acabas de mencionar, Carlos. Pero el que quiere comprar la vivienda nueva, paradójicamente no tiene para poder adquirir esa vivienda nueva, aparte de que escasean esas nuevas viviendas. Citaste a la clase media, que cada día está más empobrecida, y habrán notado ustedes que muchas de las opiniones de nuestros oyentes tienen que ver sobre las parejas. No sé si es que son oyentes muy jóvenes que están en el trance de formar familia, casarse, independizarse, o son padres atormentados porque quieren que sus hijos se puedan independizar, pero ¿qué les sugieren ustedes? Ya les agradezco alguna respuesta breve porque estamos sobre la hora, pero ¿qué les sugieren ustedes a estos jóvenes que, como dice el refrán, el casado casa quiere? Carlos, Juan Andrés. Sí, mira, hay un tema importantísimo que nos citamos al principio, que es el tema arrendamiento. El tema de arrendamiento es uno de los potenciadores del mercado inmobiliario y del mercado de vivienda de cualquier país. En Venezuela se acabó con el arrendamiento. Estas parejas jóvenes que tú citas, antes, primero se mudaban arrendadas y luego poco a poco reunían su cuota inicial y compraban su casita, su apartamento en cualquier parte de Venezuela. Eso no sucede. Eso no va a suceder, no tengo realmente muchas esperanzas que darles. Es muy fácil la solución. Si se modifica el régimen de arrendamiento, salen a la calle el día siguiente alrededor de 500 o 600 mil viviendas que se encuentran actualmente cerradas por su propietario, que probablemente sean más, porque la playa de personas, de venezolanos que se ha ido al exterior, que algunos califican en 1.500.000 personas, tienen sus apartamentos vacíos, muchos de ellos, algunos han vendido, pero muchos los tienen vacíos, que preferirían tenerlos arrendados porque los tienen cuidado y porque están generando alguna plata para sus familiares que tienen acá en Venezuela. Esa es una solución rápida
quizás sea la solución más rápida, porque ya los apartamentos están hechos, ya las viviendas están hechas. Modificamos las condiciones de arrendamiento y entran al mercado alrededor de 500 o 600 mil unidades de vivienda que la gente puede arrendar y puede servir para esas parejas jóvenes que están iniciándose en su vida. Juan Andrés. Bueno, yo creo que la solución que plantea Carlos es una solución viable. Nosotros, por otra parte, hemos planteado, a la pareja joven, lamentablemente tengo que decirle que sus recursos o sus pocos ahorros tienen que mantenerlos en moneda dura o en algún bien perdurable, porque de alguna u otra manera esos recursos se van a devaluar. Y hoy en día no tienen la posibilidad de adquirir la vivienda a través de preventa, porque simplemente la preventa se eliminó al poder eliminar la escalación de precio del diferencial de precio no pagado. Entonces los promotores no pueden prevender las viviendas, se encuentran imposibilitados de poder prevender la vivienda y el comprador se encuentra imposibilitado de invertir en un bien que hubiese escalado con la inflación. Ahora, yo creo que la solución, aparte de lo del alquiler, que es una solución importante, está el tema del subsidio al comprador. Si el Estado venezolano, en lugar de agarrar y seguir contratando a estas empresas extranjeras y malbaratar los fondos, como lo está haciendo en Misión Vivienda, donde le está saliendo hasta 10 veces más el valor al Estado venezolano de lo que debería salir, le da un subsidio directo al comprador de la vivienda entre 10 y 15 mil dólares y podemos hacer un programa de viviendas de unas 200 mil viviendas al año, reactivaríamos la construcción y estarías hablando de una inversión de alrededor de unos 3 mil millones de dólares, que es perfectamente factible. Es perfectamente factible si el gobierno de Venezuela vuelve a encauzarse en el cauce democrático, se vuelve a restablecer la Asamblea Nacional y de alguna manera la sindéresis revuelve al país para poder lograr los auxilios externos que necesitamos urgentemente para la economía nacional. Quiero cerrar leyendo este tuit que recién llega de un oyente que se identifica como Chicuaco. Sin techo. En democracia, las viviendas eran asignadas en propiedad. Si querías venderlas, notificabas al INAVI y ya. Ahora son prestadas. En fin. Muchísimas gracias a Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, y a Carlos González Contreras, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Carlos, Juan Andrés, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias, Miguel.